Nos ponemos de pie en esta hora. Vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estar reunidos en esta hora. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo por darnos la oportunidad de poder estar reunidos. Hemos alabado y bendecido tu nombre, hemos adorado. Y tú nos has hablado, mi Dios. Nos exhortas a tiempo y afuera de tiempo. Y reconocemos en esta hora la necesidad que tu palabra nos siga hablando. Son tiempos malos, pero la iglesia tiene que prevalecer a través de la comunión con tu palabra para hacer lo que es tu voluntad. Envía, oh Dios, tu palabra y tu unción nos dé la fe para recibirla con propósito, y por ello viviremos hasta el final de los tiempos. En el nombre bendito de Cristo declaramos, mi Dios, que hoy seremos bendecidos y edificados para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Hermanos, el Señor nos habló de una manera bien especial a través de las dos palabras proféticas. Amén. La primera nos habló sobre la importancia de tener el aceite, tener la unción. Dios nos está hablando. Nosotros no somos parte de un grupo de personas que oímos a un hombre. Somos personas que reconocemos que Dios nos predestinó con un propósito y nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos estar apercibidos de los peligros que estamos viviendo y preparados para lo bueno que ha de venir para la iglesia. Pero también nos hablaba en la segunda palabra profética. Muchos cavilan en dos pensamientos y no se definen. El cristianismo no es una opción, es una convicción. Y nosotros debemos de ser afirmados, y la comunión con la palabra nos permitirá estar siempre latentes y no perder de vista la gran salvación que hemos recibido. Amén. Por eso el tema de hoy se llama, mire, Dios es perfecto, predestinados para ser salvos y ser hechos conforme a la imagen de Cristo. ¿Puede usted repetir conmigo? Yo he sido predestinado para ser salvo y hecho a la imagen de Cristo. Amén. Hermanos, la palabra nos habla de una manera bien especial. Yo quiero predicar de la manera más sencilla para que quede claro. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo número 1, verso 9. 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Voy a utilizar en esta porción la Nueva Traducción Viviente. Cuando hayan llegado me dicen amén. Dice la palabra: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Si quieren me ayuda a predicar. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Amén. Si usted pone su corazón en esto, dice que Dios nos salvó para llevar una vida santa. Porque el Dios que nos ha adoptado como hijos, Él es un Dios santo. Y la voluntad de Dios para con nosotros es nuestra santificación. ¿Sí? Primera de Timoteo dije. Segunda de Timoteo, perdonen. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Amén. Segunda de Timoteo 1, 9. Lo vamos a leer nuevamente. Lo bueno que aquí se puede hacer todo porque estamos en la libertad de Cristo. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Fuimos escogidos para tener una vida santa. La iglesia no debe de cavilar en dos pensamientos. La iglesia ungida debe estar definida a que tiene que ser santa, porque el amado viene por una iglesia santa. Y dice la Escritura, y Él no lo hizo porque lo mereciéramos,
sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Amén. ¿Cuánto tiempo anduvimos perdidos? Y el plan del Dios eterno era que usted había sido predestinado para alcanzar salvación y para ser santo delante de Dios. Yo no sé si le alaba en esta hora. Amén. Dele gloria a Dios, hermano. Y dice la palabra que todo esto lo hizo para mostrar su gracia por medio de Cristo. Hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, los hombres se han robado la gloria de Dios. Los hombres han distorsionado la verdad del evangelio. Pero el propósito de una iglesia que camina con revelación es siempre mostrar la gracia de Cristo. Yo quiero en esta hora que usted no me mire a mí, sino que vea que la palabra que usted está leyendo en su Biblia es la palabra que directamente está hablando de aquel que tuvo misericordia de su vida y muestra su gracia por medio de Cristo. Y esa gracia es para todos los que hemos alcanzado salvación por medio de Él. Nosotros los ministros solamente somos los vasos que Dios escogió. Pero aquí se tiene que manifestar la gracia de Cristo, la gloria del Dios viviente, para que usted pueda depender no de hombres, sino del Dios que usted tiene derecho a intimar con Él directamente. No sé si le da gloria al Señor en esta hora. Hermanos, cuando vemos a la palabra y nos damos cuenta de que el propósito es que todos nosotros conozcamos al Padre de misericordia y al Dios de toda consolación, que podamos tener una relación íntima con Él, porque de esa manera vamos a estar definidos que no dependemos de la organización, no dependemos de hombres, sino dependemos del Dios que se nos ha revelado. Vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 8, Romanos 8 versos 29 al 30. Dios hablando para nosotros, sus amados, que su plan que estaba preparado antes del comienzo de los tiempos, dice la Escritura, ya está en Romanos 8, 29, 30, dice la palabra, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Amén. Ahora, entonces por eso lo que yo comparto en esta hora es que fuimos predestinados para salvación y fuimos predestinados para ser hechos a la imagen de Cristo. Si usted ve las dos porciones de la palabra, nos llevan a esa dimensión. Hoy veo a la congregación, todos somos salvos. Ahora los veo, estamos siendo transformados conforme a la imagen del Hijo. Todos estamos viviendo una vida santa. Por favor, estoy hablando en forma general, porque ¿quién soy yo para juzgar? Porque el Señor Jesús mismo dijo, yo no he venido a juzgar, sino he venido a salvar. Amén. Pero la palabra nos exhorta, estamos viviendo para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Amados, nosotros hoy a la luz de la palabra, el Señor nos da una exhortación de amor, porque somos sus amados y tenemos que vivir cada día que el Señor nos permite vivir como sus escogidos, como sus elegidos. Y tener en cuenta que por la gracia que se nos revela por medio de Cristo, estamos llamados a tener una relación correcta con el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Es que la palabra se predica, la palabra se enseña para que todos aprendamos a tener una relación correcta con Dios. Porque Dios es el que está dispuesto a revelarse a cada uno de nosotros. Y entonces si nosotros aprovechamos esa relación correcta con Dios, vamos a obtener el beneficio que a la medida que estamos siendo transformados, el enemigo querrá venir a la vida de nosotros
pero la parte que se está formando a la imagen del Hijo es la parte que va a rechazar toda la manipulación espiritual de las tinieblas que quiere hacernos tropezar. Y parte de la palabra profética que venía también nos decía que nosotros tenemos que estar fortalecidos para batallar contra los deseos mundanos que batallan contra el alma. Entonces la parte formativa que Dios quiere para sus hijos es que seamos transformados a la imagen del Hijo. Y entonces cuando usted tiene comunión con la palabra, cuando usted se disciplina a orar, se disciplina a buscar, a estar en intimidad en la congregación, cada día seremos diferentes, seremos transformados. Y cuando viene el enemigo a querer robar, matar o destruir, porque el Señor Jesús lo dijo, que el diablo, que el Señor lo reprenda, ha venido a robar, a matar y a destruir. Cuando él pretenda venir a su vida, usted estará fortalecido conforme a la imagen del Hijo. La parte que ha ido creciendo, esta parte de que se está perfeccionando de la gracia del Señor, le permitirá rechazar todas las acechanzas del enemigo, y usted seguirá creciendo, y el enemigo vendrá una y otra vez, y entonces mirará que su vida no será movida de su manera de pensar, porque cada día tiene la formación de la mente de Cristo. Amén. Ahora, por favor, ponga atención ahí en Romanos 8:30. Habla partes bien importantes. Por favor, vaya al verso 30. Es importante que usted ponga atención a cada una de las palabras. Cuando dice, los predestinó, a estos también llamó. Esta parte ya se cumplió en nuestras vidas, ¿sí? Fuimos predestinados. Usted dice que Cristo es su Señor. A ver, ¿cuántos dicen que Cristo es su Señor? Amén. Entonces, usted dice que Cristo es su Señor. Usted está diciendo, esta predestinación ya es absoluta en mi vida. Ya llegué a creer de que Dios me salvó y me llamó, me justificó. Pero hay una parte bien importante que dice y glorificó. Si usted nota, la palabra glorificó está en pasado. Amén. Ahora quiero que ponga atención. La iglesia, que es usted, que soy yo, todavía estamos pasando este mundo como extranjeros y peregrinos. Lo vamos a ver más adelante. Pero el propósito de su vida es de que usted tiene que formar parte de la iglesia que va a ser glorificada. Entonces Dios le está diciendo, mi plan estaba para salvarlos, nos salvó, ¿sí? de nuestros pecados y delitos. Y ahora nos da la cobertura y tenemos que caminar como predestinados, como llamados, como justificados, como santos. Pero tenemos que anhelar la glorificación. Y la glorificación no va a ser para todos, sino la glorificación es para todos aquellos que se dejaron formar. ¿Me estoy explicando? Amén. Ok. Entonces, esa glorificación es una transición del momento que usted aceptó a Cristo o que Cristo lo aceptó, usted empieza a caminar. Entonces vendrán momentos difíciles. Por favor, levanten la mano los que han tenido tribulaciones. Todos hemos tenido tribulaciones. La Biblia nos enseña claramente que después de la tribulación viene un peso de gloria. Amén. Por eso tenemos que poner nuestro espíritu muy en sintonía con el Señor. La palabra del Señor dice que nosotros vamos de gloria en gloria. Dice en segunda de Corintios 3, dice la palabra que vamos de gloria en gloria. Quiere decir que tenemos que pasar muchas tribulaciones para que venga el peso de gloria, pero todavía no hemos sido glorificados. Entonces todos los llamados, todos los escogidos, todos los justificados, tenemos que tener tribulaciones y ver la gloria de Dios cuando salimos. Qué lindo, qué precioso es cuando salimos de una tribulación y decimos, Señor, a ti te damos la gloria porque salimos de esta enfermedad, salimos de esta crisis, salimos de este problema. Y Señor, por eso vivo para alabarte, bendecirte y glorificarte. Amén. ¿Por qué? Porque estamos viendo la gloria de Dios que nos sacó. Pero todavía no es la glorificación.
Entonces la iglesia que va a ser tratada, la iglesia que va a ser probada, es la iglesia que va a ser glorificada. Por eso, si usted se recuerda en la palabra profética que dio la hermana Irene, muchos le buscaron, pero ya no lo encontraron. La venida del Señor es por una iglesia que está santificada, limpia, purificada, sin mancha, sin arruga. Es la iglesia que va a ser glorificada. Es la iglesia que aprendió a vivir como elegida, que aprendió a soportar los embates del enemigo y se preparó para esa glorificación. Por eso, para llegar a la glorificación tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos en este mundo corruptible. Amén. Le voy a poner una analogía. Tal vez usted tiene algún familiar en Estados Unidos que tiene no sé cuántos años de estar viviendo por allá, 10, 15 años, y prepara su papelería, busca un abogado de migración, se prepara para poder optar a la residencia primeramente. ¿Y qué le dice el abogado en ese momento? Le dice, por favor, ahora que estamos ya en el trámite, tenga cuidado en dónde se parquea, tenga cuidado con la velocidad de su vehículo, porque un ticket le puede ocasionar problemas. Le dan indicaciones para optar a la residencia. Y cuando ya optó la residencia, puede optar a la ciudadanía, pero también tiene que cuidarse. La iglesia, amados, para ser glorificada, para tener en plenitud la ciudadanía celestial, tiene que cuidarse también. Y tiene un abogado que no es su pastor, tiene un abogado que es Cristo, que le dice lo que tiene que hacer todos los días de su vida. Amén. Entonces la iglesia tiene que ser preparada. Por favor, vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo número 2, verso 11. El Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo para que estemos preparados. Dice la palabra, 1 de Pedro 2:11, amados, a ver cuántos amados hay acá. Amén, gloria a Dios por los amados. Yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces aquí la palabra nos dice claramente que los amados, la iglesia, usted y yo, tenemos que tener la revelación de vivir como extranjeros y peregrinos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de la patria celestial. Amén, somos de la patria celestial. Amén. Entonces Dios quiere que usted esté convencido que va de paso, que está reuniendo todos los requisitos para ser ciudadano del cielo. Amén. Y entonces la palabra del Señor nos dice que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces hay unos deseos que antes teníamos. Hay unos deseos que el diablo utilizó para esclavizarnos al pecado. Y el Señor nos hizo libres. El Señor nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero la palabra nos dice claramente que los deseos podrán venir. Los deleites podrán tocar la puerta. Pero el Señor dice que tenemos que abstenernos. Pero no lo vamos a lograr con nuestra fuerza, sino lo vamos a lograr porque la gracia se ha ido perfeccionando. Y en nuestro interior se está formando la imagen celestial de Cristo. Y por esa imagen celestial de Cristo podemos rechazar estos deseos carnales que batallan contra el alma y los venceremos. Y entonces usted declarará: soy más que vencedor en el nombre maravilloso de Cristo. Amén. Hermanos, los deseos carnales van a venir. Hermano, la iglesia va a ser asediada,
Pero la iglesia que tiene aceite, la iglesia que tiene comunión, la iglesia que tiene relación correcta con Dios, tendrá la capacidad de resistir los deseos que van a batallar contra su alma. Va a tener la capacidad de mantenerse firme. El enemigo vendrá. Y la palabra del Señor nos dice claramente en figuras del Antiguo Testamento que el enemigo vendrá por un camino, pero por 7 huirá. Amén. El enemigo podrá acampar alrededor suyo, pero no lo vencerá, porque su luz y su salvación, Jesucristo, está con usted y le dará la victoria. Por eso la iglesia tiene que tener comunión con su Salvador. Amén. Entonces vamos a hablar un poco para darnos cuenta de qué manera sutilmente, porque hermanos amados, el hombre no tropieza en el pecado así tan repentinamente. Empieza el enemigo a persuadir una y otra vez. ¿Cuáles son los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Cuáles son esos deseos influenciados por espíritus inmundos? Y entonces la Biblia nos habla de una manera clara. Y yo quiero que vaya conmigo a la epístola a los Gálatas capítulo 5. Ahí vamos a encontrar unas verdades que tienen que ministrar nuestra alma y nuestro espíritu. ¿Ya estamos? Dice la palabra, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces aquí hay una dimensión. Nosotros todavía somos espíritu, alma y cuerpo. Pero la palabra nos habla directamente a nuestro espíritu y dice, tenemos que andar en el espíritu. Cuando la palabra dice que tenemos que andar en el espíritu, nos está exhortando a que tenemos que caminar, vivir en este mundo con la nueva formación espiritual. Yo estoy seguro que todos aquí hemos conocido ese término, porque todos los conozco, y dice la palabra que tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo, del agua y del espíritu. ¿Sí? Ahora, esto se ha convertido en una terminología religiosa en las iglesias. Porque fácil es decir, usted ya se bautizó, sí, yo ya nací de nuevo. Yo nací del agua y del espíritu. Pero verdaderamente estamos aprendiendo a andar en el espíritu. Estamos aprendiendo a vivir, a darle la prioridad al Dios que nos salvó, que es espíritu y es verdad, o solamente vamos a la iglesia, escuchamos el mensaje y seguimos viviendo en la carne. Por eso la palabra dice claramente que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces usted y yo estamos acá, viviendo en este mundo. Y entonces la carne la vamos a vencer cuando nosotros empezamos a proveer para el espíritu. ¿Y cómo vamos a proveer al espíritu? ¿Cómo vamos a proveer para el espíritu? A través de la comunión que tengamos con la palabra, a través de los momentos de adoración, a través de los tiempos de oración, a través de darle lugar al Señor. Pero estamos viviendo en un mundo tan vertiginoso que todo mundo, con todo respeto lo digo, yo sé que usted tiene que trabajar, tiene sus negocios, su empresa, tiene su profesión, se levanta temprano, tiene que hacer mucho esfuerzo para llevar provisión, sí, lo creo. Pero Dios dice que tenemos que aprender a satisfacer los deseos del espíritu. Hoy en la mañana, cuando yo oraba temprano, todo el mundo está preocupado por la tormenta o ciclón o huracán, no sé. Dios ha tenido misericordia de Guatemala. Pero sabe, perdone, le voy a hablar en forma general. Cuando hay algo en el ambiente trágico, todo el mundo le dice y se acuerda de Dios.
Todo dice, Señor, ten misericordia de Guatemala, que no toque. Ay, Señor, va a ser arrasada esta tierra. Y pasó el ciclón y dice, ala, bendito sea Dios. Oraron los evangélicos, oraron los pastores y la tormenta se convirtió en una depresión tropical. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Y el mundo sigue bebiendo, drogándose, adulterando. Y hermanos, se les olvidó. Cuando la tormenta llega en un momento a la casa, a la familia, nos acordamos de Dios. Y después nos olvidamos de Dios. Por eso Dios nos habla de distintas maneras para que tengamos gratitud en nuestro corazón, porque el que anda en el Espíritu en todo tiempo le da gracias a Dios. En todo tiempo. Aun cuando le esté lloviendo sobre mojado, le da gracias a Dios, porque ha recibido el milagro más grande, ha recibido su salvación. Amén. Sabe que va hacia la meta del supremo llamamiento cada día. Mis amados, entonces Dios hablaba a mi corazón que los deseos carnales que un día tuvimos, el enemigo va a querer utilizarlos, y detrás de un deseo de la carne hay un espíritu. Para que se le quede, puede repetir conmigo: detrás de un deseo carnal hay un espíritu influyendo, un espíritu inmundo. Amén. Entonces la carne es débil y la carne tiene deseos, pero los espíritus inmundos que se mueven, que son reales, están detrás para que ese deseo carnal se convierta en un tropiezo en el crecimiento espiritual de los escogidos, de los predestinados. Pero Dios envía su palabra para advertirnos y prepararnos que debemos estar fortalecidos en este tiempo para no caer. Amén. Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21. Yo voy a leer esto, por favor. Y usted va a darse cuenta que detrás de todo esto está un espíritu inmundo influyendo. Capítulo 5 de Gálatas, versos 19 al 21. Como usted tiene Reina Valera, yo lo voy a leer en Reina Valera. No va a haber mucho cambio. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. O sea, hay un espíritu inmundo que va a influenciar al adúltero, al que fue adúltero en una vez pasada. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, no serán glorificados. Y iglesia, yo quiero decirle, aunque digamos que ya fuimos salvos, que fuimos predestinados para esa salvación, pero aquel que toma por inmunda la sangre del Cordero puede caer y nuevamente estar esclavizado a alguna de las obras de la carne, influenciadas por espíritus inmundos que quieren hacer tropezar. Pero Dios envía su palabra para decirnos en esta hora que usted fue escogido y predestinado para ser glorificado. Ha tenido asedio del enemigo, pero tendrá la fortaleza y el poder y la fuerza para levantarse en victoria y vencer todos los deseos que vienen en contra de su alma. Dios nos está hablando de una manera especial. Hermanos, nosotros un día estuvimos en esta inmundicia. Un día fuimos borrachos, drogadictos, y un día fuimos adúlteros. Pero Dios nos libertó y hay alegría y hay gratitud en nuestro corazón, porque reconocemos que Dios preparó de antemano esta gracia destinada a nosotros. Preparó esta salvación, preparó este camino, y nos dice el Señor que Él nos quiere glorificar juntamente con Él.
Amén. Pero tenemos que estar fortalecidos para no caer en las trampas del enemigo. Hermanos, por eso se lo digo como hombre, como pastor. Aquí está mi esposa, aquí están todos mis hijos, están mis nietas. Yo vivo agradecido porque mi vida estaba en esclavitud. Mi vida estaba en esta desgracia. Y si ahora ya en Cristo, si yo no rompía esta desgracia en Cristo Jesús, esto se hubiese multiplicado para la vida de mis hijos. Por eso yo alabo y bendigo el nombre de Dios. Por eso el evangelio tenemos que tomarlo con seriedad y con responsabilidad. Porque no vino una religión, vino a la oportunidad de reconocer que hubo un Dios que lo amó de tal manera. Un Dios que preparó un plan perfecto para salvarlo, porque fue predestinado para ser hecho a la imagen del Hijo. Por eso escogí de tantas palabras que hay, escogí lo que dice Timoteo, dice, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Tengo una buena noticia, los santos no están contados. Los santos no son los que están en una figura hecha de madera, de metal o de hierro, en un escaparate. Los santos están caminando en esta hora. Los santos son ustedes. Amén. Los santos son los que le creen al Señor, que fueron predestinados. No porque usted lo merecía, sino porque era el plan de Dios antes del comienzo de los tiempos, para mostrar su gracia y su amor sobre todos nosotros, que éramos de lo más vil y menospreciado. Cuando usted camina reconociendo que usted no lo merecía, pero Dios le dijo, yo te amé y me manifesté para salvarte. Hermano, usted no podrá pagar nunca eso, sino lo podrá demostrar teniendo gratitud en todo tiempo para alabarle, bendecirle, glorificarle, para servirle con todo su corazón. No tiene palmas para el Señor. Amén. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a Mateo, capítulo número 12. Mateo 12, verso 43 al 45. Que la palabra nos siga ministrando. Dice la palabra: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Verso 44. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mis amados hermanos, con el respeto a las hermanas que están acá, nosotros, los hombres, hemos sido parte de esa mala generación. Pero ahora, dése cuenta, de los tiempos actuales, esa mala generación abarca hombres y mujeres. Porque antes el adúltero era con aquella mujer que andaba sin rumbo y sin dirección. Pero ahora la mujer puede estar casada, pero se convierte en adúltera también. Porque el adulterio ha crecido de una manera increíble. Y dése cuenta que de los hogares disfuncionales que se rompen por el adulterio, vienen las malas desviaciones sexuales. Porque si usted se ha dado cuenta, nosotros que somos los modelos 60 como el hermano César, en los tiempos de nuestra juventud no mirábamos tantos homosexuales y tantas lesbianas. Como el día de hoy miramos tantas lesbianas y tantos homosexuales. ¿Y por qué razón miramos tanto? Porque la corrupción del pecado sexual ha crecido de una manera increíble. Por eso usted debe tener gratitud en su corazón, porque cuando usted le dijo sí a Cristo, se rompió una maldición. El día miércoles hablaba con nuestros amados hermanos que nos acompañan de Mazatenango, hablábamos de este tema.
y nos demandaba. Dichosos y bienaventurados somos los que en un momento determinado nuestro matrimonio no se rompió. Que muchos matrimonios se han roto. Y entonces viene el espíritu inmundo de adulterio, el espíritu inmundo de lo que usted leyó, de todas las obras de la carne. Porque cuando usted acepta a Cristo, ese espíritu inmundo no es que estuviera endemoniado. Es que la mala idea que pensamos que para estar endemoniado tiene que estar babeando, con los pelos parados, con las uñas largas. No, hermano. El endemoniado es aquel que dice y lo confiesa y lo dice hasta en las redes. Y es viernes y el cuerpo lo sabe. El gran demonio que lo influye para ir a buscar. Porque así éramos nosotros. Nos movíamos por la influencia demoníaca. Nos llevaba. Nos hacía mentirosos. Nos inventábamos cualquier cosa para salir. Y entonces Dios nos dice: yo te había escogido y te había predestinado para salvarte. Amén. Hermano, vino la salvación y esa influencia espiritual del pecado, del adulterio, del pecado, del alcoholismo, de toda la inmundicia que el diablo nos tenía atrapados, sale. Y se queda vacía la casa. Pero usted lo leyó claramente. ¿Sabe cuál es el problema de muchos que dicen que confesaron a Cristo? Es que no llenan su casa con la presencia de Dios. No llenan su casa porque no tienen la actitud y la perseverancia de buscarle en la comunión con la palabra. No tienen tiempo para Dios. Tienen tiempo para cualquier cosa y no se han dado cuenta que están cayendo en idolatría. Toda aquella persona que le da prioridad a otras cosas y no a Dios, esto es idolatría. Mucha gente tiene en su pensamiento que idolatría es aquella persona que ya no le habla a las imágenes hechas de madera. Esa es idolatría también. Pero todo aquello que es prioritario para el hombre antes que Dios, esto es idolatría. Amén. Por eso el Señor dijo: todo aquel que ama, oiga, todo aquel que ama más padre, madre, hijos, no es digno de mí. Entonces hasta nuestros hijos. Por eso, amados hermanos, la palabra Jesús lo describió, porque estas palabras de Mateo 12:43 son palabras de Jesús. Cuando el espíritu inmundo salió del hombre, anda por lugares secos. Hermanos, el espíritu de adulterio que estaba en mi vida, el espíritu de alcoholismo que estaba en mi vida, salió. El espíritu de alcoholismo que estaba en mi vida salió. Pero busqué comunión con aquel que me había salvado, aquel que me había mostrado su amor, aquel que había mostrado misericordia de mi vida. Lo busqué y entonces empecé a darme cuenta. No sabía muchas cosas de la Biblia, pero empecé a creer en aquel que me había amado. Y después vino el tiempo de aprendizaje y por eso terminé de pastor, de lo enamorado del Señor. Dios quiere que usted pueda llenarse más del Señor. Mis amados, se ha tomado tan en vana la relación con el Señor. El tiempo ministerial que llevo, he visto hermanos que han empezado con fuego y después terminan. Hermanos que se mantuvieron un tiempo y vuelven a caer. Hermanos, la perseverancia debe ser hasta el final para ser glorificados. La palabra dice claramente: el que persevere hasta el final, ese será salvo. Dice la palabra que es necesario tener muchas tribulaciones antes de entrar al reino de los cielos. Mis amados, yo los invito: no deje de congregarse. No deje de congregarse. Busque al Señor mientras pueda ser hallado.
Ay de nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Vaya conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 2. Por eso, hermanos, hay una teología de la predestinación que dice que la salvación no se pierde. La salvación sí se puede perder. No lo digo yo, lo dice la Escritura. La salvación, si se descuida, se pierde. Verso 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Amén. Queridos hermanos, en esta hora, la palabra dice, ¿cómo podrá escapar una persona que descuida su salvación? Tendrá una retribución. Pero Dios nos ha dado oportunidades y nos sigue dando oportunidades. Pero por favor, no tomemos en poco esta gracia. Dios lo escogió con propósito. Dios manifestó su plan maestro de salvación con usted para darle una oportunidad de vida. Dios lo escogió porque lo ama y Dios tiene planes perfectos para usted. Pero tiene que tener comunión con Él para poder entenderlos y discernirlos. Yo le invito en esta hora que se ponga de pie un momentito, por favor. Ahí puesto de pie. Cierre sus ojitos. Ahí con sus ojos cerrados. Meditemos. ¿Qué hemos dejado de hacer? Abra sus manos y dile al Señor, aquí abro mis manos y abro mi corazón. Señor, tu palabra me ha recordado que tú me escogiste para salvación, que tú me predestinaste para ser hecho conforme a la imagen del Hijo. Usted conoce cómo ha sido su levantar, su caminar y su acostar. Usted reconoce qué es lo que ha descuidado. Yo solamente he expuesto la palabra. Este es un momento que diga, Señor, perdóname, porque he dejado de hacer muchas cosas. Yo no quiero que mi casa esté vacía y que ese espíritu inmundo que me esclavizó de ira, de contienda, de vicios, de placeres mundanos, venga y encuentre vacía. Solamente por el poder de tu espíritu estaré fortalecido y podré rechazar los deseos que batallan contra mi alma, Señor. Señor, aquí estoy. Abro mi corazón y te pido, mi Dios, que me ayudes. Reconozco delante de ti que te he fallado, que he descuidado mi relación contigo. He descuidado. Si usted es una persona que necesita que oren por usted, levante su mano claramente y llegará un hermano o una hermana a orar por usted. Este es el tiempo que usted le cree a Dios. Todos tenemos necesidad. Aquí hay una mano levantada. Dios, mientras cantamos este canto en una forma suave, oraremos por estas necesidades. Este es un tiempo entre usted y el Señor. Dios tiene el amor para que su gracia se perfeccione en sus debilidades y su vida ya no sea la misma, que su casa se llene y se fortalezca
El enemigo querrá robar, destruir. Ninguno de nosotros está llamado a tener un estado postrero de desgracia. Estamos llamados a la gracia de Dios. Renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Grande ha sido el amor de Dios, grande ha sido su misericordia. Levante un momentito sus manos al cielo. Es un privilegio conocer que Dios nos conocía y Dios nos predestinó para ser sus hijos, para ser santos delante de Él. Dios tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor porque Él nos rescató de una vana manera de vivir que teníamos, de la esclavitud del pecado. Ha restaurado nuestras vidas, una oportunidad de una nueva vida. A los que tenemos familia, a los que tenemos hijos, los que hemos visto la multiplicación de nuestra familia con nietos. ¿Dónde estaríamos hoy si no le hubiéramos creído a Dios? Tal vez estaríamos en una cárcel, tal vez estaríamos sin un miembro de nuestro cuerpo. Por eso seamos agradecidos porque estamos acá, porque Dios nos salvó de la muerte, Dios nos salvó de cosas graves y nos ha dado la oportunidad de estar aquí reunidos. No descuidemos esa salvación y no descuidemos el privilegio de ser formados a la imagen del Hijo. Que Dios haga su perfecta obra en cada uno de nosotros por la fe y la obediencia que tengamos. Ahí con sus manos levantadas, dígale al Señor esta oración pequeña, pero que usted la crea. Dígale: Padre, te doy gracias porque reconozco que me has amado y me predestinaste para ser salvado y hecho conforme a la imagen de Cristo. Te pido perdón porque había descuidado mi salvación, pero hoy me has hablado y tendré comunión contigo porque quiero ser glorificado el día que tú vengas. Muchas gracias.